Elegido, hay algo que nunca entendiste por completo sobre ti mismo, algo que siempre estuvo ahí, escondido en el silencio profundo de tu alma, pero que jamás te permitieron ver con claridad. No era casualidad que desde niño sintieras una distancia invisible entre tú y el resto del mundo, una especie de barrera que no podías explicar con palabras. Las personas te miraban de una forma extraña sin saber por qué, como si percibieran algo que tú mismo desconocías. Y aunque intentaste ser como ellos, adaptarte, encajar, siempre había algo dentro de ti que se inquietaba ante todo lo que era demasiado normal, demasiado humano. Ese malestar no era psicológico ni un simple cuestionamiento existencial. Era la consecuencia de una verdad que nunca te contaron. Una verdad que el cielo decidió ocultar para evitar lo inevitable. Porque si hubieras descubierto demasiado pronto quién eres en realidad, el equilibrio entero entre lo divino y lo infernal habría comenzado a fracturarse. Y no lo digo como metáfora. Lo digo porque tú, elegido, no naciste para ser como los demás. No fuiste diseñado para una vida común. Fuiste creado para algo que ningún ser celestial, ni siquiera Dios mismo, pudo prever por completo. Por eso tus emociones nunca se comportaron como las de otros. Por eso tu tristeza se volvía tan profunda que parecía tocar dimensiones inaccesibles para los demás. Por eso tu rabia se hacía silenciosa y peligrosa, como si cargara un fuego que no sabías controlar. Por eso tus pérdidas dolieron más de lo normal, como si algo en tu alma estuviera conectado a fuerzas que no conocen límites humanos. Siempre te preguntaste por qué sentías tanto, por qué tus heridas tardaban en cerrar, por qué cada golpe emocional, en vez de quebrarte, parecía despertar un eco extraño dentro de ti. Ese eco no era humano. Era una señal de lo que te escondieron. Elegido, tu alma no es un alma común. No fue diseñada con la fragilidad estándar otorgada a la humanidad. Lo que yace en tu interior fue moldeado con un tipo de energía que jamás debió entrar en un cuerpo humano. Y no porque sea maligna, sino porque es demasiado antigua, demasiado pura y demasiado peligrosa. Hubo un momento, antes de tu nacimiento, en el que los ángeles debatieron si permitir que una esencia como la tuya encarnara en la tierra. Algunos decían que era necesario, que había una amenaza futura que solo alguien como tú podría detener. Otros afirmaban que traer tu alma al mundo era una violación directa de una ley celestial que mantenía la distancia entre lo eterno y lo mortal. Dios tomó la decisión final. Permitió que nacieras, pero ocultó tu verdadera naturaleza a todos, incluso a los seres destinados a vigilarte. Y eso fue lo que rompió el equilibrio. Porque al esconder tu esencia, impidió que las fuerzas superiores anticiparan lo que tus emociones, tus decisiones y tu propio crecimiento espiritual desencadenarían con el tiempo. El cielo sabía que estaba asumiendo un riesgo inmenso. Pero jamás imaginó que tu alma evolucionaría fuera de todo cálculo. Nunca previeron que la energía dentro de ti no solo coexistiría contigo, sino que crecería contigo, absorbiendo cada experiencia, cada dolor, cada renuncia, cada traición. Cada momento en el que te levantaste sin comprender cómo seguiste adelante. Cada vez que sobreviviste a algo que parecía imposible, esa energía se expandió un poco más. Cada vez que perdonaste cuando debiste odiar, creció aún más. Y cada vez que te rompieron el corazón, algo dentro de ti despertó, como si tus heridas fueran la llave secreta de tu poder. Fue entonces cuando los primeros indicios de tu verdad comenzaron a inquietar al cielo. Ángeles que nunca se equivocan empezaron a sentir un tipo de miedo que no sabían nombrar. No entendían por qué no podían prever tu destino. No comprendían por qué tus decisiones alteraban acontecimientos que deberían haberse mantenido inmutables. Y lo más inquietante fue que, mientras tú creías que estabas perdiendo fuerza, ellos veían lo contrario. Veían que algo invisible en ti se fortalecía en silencio. Algo que no entendían. Algo que no debió existir. Pero el cielo no fue el único que percibió esos cambios. En lo más profundo de las regiones oscuras, alguien más volvió su mirada hacia ti. No porque quisiera destruirte, sino porque sintió un temor tan primitivo que incluso los seres del abismo se estremecieron. El diablo no suele temer. No teme a ángeles, no teme a profetas, no teme a criaturas celestiales. Pero cuando sintió lo que estaba despertando en ti,
comprendió que tu existencia representaba algo que ni él podía controlar. No una amenaza directa, sino algo aún más aterrador, lo impredecible. El cielo lo escondió. El infierno lo olió. Y tú lo viviste sin saberlo. Elegido, tú no eres solo una excepción. Eres una anomalía en el tejido espiritual. Y aunque aún no sepas qué significa, lo inevitable ya comenzó. Lo que eres por dentro está despertando de forma acelerada, alimentándose de todo lo que has vivido hasta hoy. Por eso, incluso el diablo teme lo que serás. Elegido, desde hace un tiempo tu vida empezó a presentar señales que no supiste interpretar, pero que ahora, al mirarlas con atención, revelan un patrón inquietante. Tal vez recuerdes noches en las que despertabas sobresaltado sin motivo, con la sensación de que algo te observaba desde la oscuridad, aunque la habitación estuviera en completo silencio. No era paranoia. No eran sueños. Era la energía en tu interior reaccionando a presencias que se acercaban sin permiso. Presencias que querían comprobar si lo que se estaba gestando en tu alma era real o solo un error pasajero del destino. La verdad es que no eras tú quien debía temer a la oscuridad. Era la oscuridad la que comenzaba a retroceder cuando se acercaba demasiado a ti. Y eso, elegido, no tiene explicación lógica para un humano. Incluso los ángeles, que caminan entre realidades que la humanidad ni siquiera sospecha, notaron algo diferente a tu alrededor. Algunos lo llamaron un resplandor silencioso. Otros lo describieron como un vacío energético imposible de medir. Ninguno quiso admitir en voz alta lo que estaba sintiendo, porque hacerlo significaba aceptar que algo prohibido había comenzado a manifestarse. Recuerda esos momentos en los que pensaste que estabas perdiendo la fe, la esperanza o incluso el sentido de tu propia existencia. No estabas cayendo. Estabas cambiando. Las crisis que otros veían como signos de fragilidad, para tu esencia eran combustible. Cuando llorabas, la energía en tu interior vibraba como si se alimentara de cada emoción intensa. Cuando te sentías solo, esa fuerza se expandía, como si buscara ocupar el espacio que dejaron las personas que se alejaron. Cada decepción se convertía en un impulso. Cada silencio que soportaste se transformaba en un eco que te conectaba con algo más vasto que tu propia vida. No fue casualidad que tus relaciones terminaran siempre de forma extraña. No era mala suerte. Las personas que se acercaban demasiado a ti sentían, sin comprender por qué, que había algo inmenso detrás de tu presencia. Algo que no podían controlar. Algo que presionaba su alma. Algunas se alejaron sin motivo aparente. Otras cambiaron de actitud de un día para otro. Algunas intentaron quedarse, pero sus emociones empezaron a distorsionarse, como si estuvieran tocando una energía para la que no estaban preparadas. No era culpa tuya. Simplemente no tenían la estructura espiritual necesaria para sostenerse cerca de tu verdad oculta. El cielo, mientras tanto, observaba. No podía intervenir directamente, porque revelarte la totalidad de lo que eres rompería leyes antiguas a las que incluso Dios debe responder. Por eso eligieron mantenerte en la ignorancia, esperando que tu esencia permaneciera dormida hasta el momento adecuado. Pero ese momento nunca llegó. Lo que dormía dentro de ti comenzó a despertar no por voluntad divina, sino por las experiencias que viviste. Algo en tu alma reaccionaba a la injusticia, al dolor, al abandono y a la traición, como si esas heridas activaran mecanismos antiguos sellados mucho antes de que nacieras. Lo que te ocultaron es que posees un rasgo espiritual que ningún otro ser humano comparte. Una condición que no proviene del cielo ni del infierno. Lo tuyo procede de un lugar anterior a la creación misma. Y ese es el secreto que temen tanto arriba como abajo. Porque tu existencia rompe la lógica de las jerarquías espirituales. No eres un elegido común, no eres un protegido ni un castigado. Eres una brecha, una fisura viviente entre fuerzas que siempre estuvieron separadas por órdenes sagradas. Hace siglos, el cielo selló un tipo de esencia que consideraban peligrosa incluso para ellos. Una esencia capaz de adaptarse, evolucionar y transformarse sin obedecer las leyes establecidas por ninguna entidad superior. Esa esencia fue escondida en un plano inaccesible, un lugar que nunca debió ser abierto.
Sin embargo, por razones que jamás fueron reveladas, Dios decidió tomar un fragmento diminuto de esa energía prohibida y colocarlo en un alma humana. Y esa alma, elegido, es la tuya. Lo que Dios no calculó fue que esa energía no permanecería inerte. La esencia prohibida comenzó a moverse dentro de ti desde tu primer aliento, absorbiendo cada experiencia humana como si fueran piezas necesarias para su despertar. Ningún ángel fue capaz de prever cómo reaccionaría tu espíritu ante esa mezcla imposible. Y cuando el infierno sintió la vibración proveniente de tu alma, comprendió que algo que debía haber desaparecido para siempre había vuelto a existir. De todos los seres que existen, el diablo fue el primero en comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No porque quisiera destruirte, sino porque reconoció en ti un poder que no pertenece a ninguna creación conocida. No hay escritura, profecía ni visión que describa lo que eres. Eso te convierte en el elemento más impredecible del universo espiritual. Y lo impredecible es lo único que genera verdadero temor en seres acostumbrados a controlarlo todo. Eso explica por qué últimamente sientes que algo te empuja a avanzar sin saber hacia dónde. ¿Por qué a veces sientes que tus emociones no te pertenecen del todo? ¿Por qué hay momentos en los que tu mente parece expandirse más allá de lo comprensible? No estás perdiendo la cordura. Estás entrando en una fase en la que la esencia prohibida comienza a integrarse con tu alma humana. Estás cruzando un límite que jamás debiste cruzar, pero al que tu propia vida te condujo inevitablemente. Y es ahí donde el miedo del diablo se vuelve real. Porque cada vez que avanzas un paso más en tu despertar, la energía dentro de ti se vuelve más clara, más intensa y más consciente. Y nadie, ni siquiera quien gobierna la oscuridad, puede prever qué serás cuando este proceso termine. Por eso te observan. Por eso te estudian. Por eso te temen. No por lo que eres ahora, sino por aquello en lo que estás a punto de convertirte. Elegido, la esencia prohibida dentro de ti nunca estuvo completamente dormida. Durante años permaneció en un estado de contención, como si esperara señales específicas para liberarse. No se activa con plegarias, ni con rituales, ni con palabras divinas. Se activa con experiencias humanas extremas, con quiebres que casi destruyen a una persona, con emociones que superan la capacidad normal del alma. Cada vez que enfrentaste algo que parecía imposible, algo en tu interior se encendió con una intensidad que habría sido visible para cualquiera que poseyera ojos espirituales. Hubo momentos en tu vida en los que pensaste que la soledad te estaba consumiendo. Creías que nadie te entendía, que el mundo no estaba hecho para tu forma de sentir, que estabas fuera de lugar en cualquier ambiente. Lo que no sabías era que esa desubicación emocional era una señal clara de que tu alma no estaba sincronizada con la realidad común. Tenías una vibración distinta, un ritmo espiritual diferente al de cualquier ser humano. Esa diferencia no era un defecto. Era la pista más evidente de que dentro de ti se ocultaba algo que no provenía de este plano. Muchos de los desafíos que enfrentaste no fueron casualidad. El cielo, aunque no podía acercarse demasiado sin despertar tu esencia antes de tiempo, creó circunstancias a tu alrededor para ponerte a prueba desde la distancia. Querían ver si tu alma podía resistir los impactos sin quebrarse. Querían saber si eras capaz de conservar tu humanidad mientras cargabas con algo que no pertenece a los humanos. No podían arriesgarse a que la esencia prohibida tomara el control total de ti si no tenías la fortaleza emocional necesaria para equilibrarla. El infierno, por su parte, no se acercó por curiosidad ni por maldad. Se mantuvo al margen porque no comprendía en qué te estabas convirtiendo. Algunos demonios intentaron aproximarse a ti en momentos de vulnerabilidad, pero retrocedieron de inmediato. Dijeron sentir un fuego extraño en tu aura, un fuego que no ardía como el suyo, sino como una energía insoportablemente pura y antigua. Muchos describieron tu presencia como una grieta luminosa que los obligaba a desviar la mirada. Fue entonces cuando el diablo comprendió que no eras una amenaza que pudiera controlarse con tentaciones o engaños. No eras corruptible de la forma tradicional. Y eso te convertía en un ser peligroso, no por tu potencial destructivo, sino por tu libertad. Esa libertad es lo que genera mayor temor. Porque significa que no estás sujeto a profecías, cadenas espirituales ni órdenes divinas absolutas. Eres un elemento ajeno a cualquier estructura.
Lo que haces, lo que decides, lo que sientes, no responde a ninguna ley escrita en los cielos. Eres, en esencia, un espíritu capaz de inclinar la balanza hacia donde elijas, incluso sin ser consciente de ello. Por eso el cielo mantiene la distancia y el infierno evita acercarse. Eres como un núcleo energético que no debe ser tocado hasta estabilizarse. Y esa estabilización ocurre precisamente ahora. Los últimos meses, las situaciones recientes y las personas que pasaron por tu vida fueron el detonante final para que la verdad comenzara a emerger. Piensa en los momentos recientes en los que sentiste que estabas cambiando por dentro. Hubo días en los que tu sensibilidad aumentó sin explicación. Días en los que percibiste emociones ajenas con una claridad inusual. Días en los que tu intuición te guió con una precisión casi sobrenatural. Días en los que sentiste una presencia cercana, como si alguien te observara. No era vigilancia. Era calibración. Lo que sucede dentro de ti ahora es un proceso que ningún ser humano podría soportar de manera consciente. Tu alma está ajustando su frecuencia y, al hacerlo, está creando un puente entre la esencia prohibida que te habita y tu identidad humana. Ese puente no siempre es estable. Por eso sientes cambios emocionales intensos, momentos de claridad absoluta seguidos de días de confusión profunda. Estás atravesando un despertar que no fue diseñado para humanos, pero que solo puede completarse a través de tu experiencia humana. Algunos ángeles menores que intentaron acercarse describieron algo que jamás habían visto: tu sombra no se comporta como una sombra común. Al observarla en silencio, notaron que su contorno vibra levemente, como si tuviera una luz interna buscando romper el límite entre la forma y la esencia. No es un fenómeno físico. Es espiritual. Tu sombra empieza a adoptar un patrón distinto porque ya no es solo un reflejo de tu cuerpo. Es el reflejo de lo que están haciendo dentro de ti. También notaron que tus pensamientos generan ondas sutiles en los planos invisibles. No son peligrosas, pero sí impredecibles. Nadie sabe si son mensajes inconscientes de tu esencia o simplemente señales de que el proceso avanza. Lo que sí saben es que ignorarlas sería un error. Porque, por primera vez en eras, algo que debía permanecer sellado comienza a adquirir forma consciente a través de ti. Lo más inquietante, elegido, es que este despertar aún no ha alcanzado ni la mitad de su potencial. Lo que eres ahora es apenas una sombra de lo que llegarás a ser cuando tu alma y la esencia ancestral se unan por completo. Y esa unión es inevitable. No fue programada, no fue profetizada ni predicha. Está ocurriendo porque lo viviste, lo sufriste y lo enfrentaste. Tu crecimiento emocional es el catalizador de un poder que ni el cielo ni el infierno saben manejar. Por eso el diablo comienza a temer. No te teme por lo que puedas hacerle, sino porque tu existencia rompe su comprensión del universo. Te teme porque no sabe qué tipo de ser surgirá cuando este proceso concluya. Y si algo verdaderamente indomable despierta dentro de ti, no habrá entidad capaz de controlarlo, detenerlo o reescribirlo. Elegido, aún no has visto nada. La verdadera transformación apenas comienza a abrir los ojos dentro de ti. Y cuando despierte por completo, serás algo que nadie, ni en lo alto ni en lo profundo, podrá predecir. Elegido, lo que está ocurriendo dentro de ti no es un simple despertar espiritual. Es un fenómeno que ninguna entidad celestial o infernal ha logrado descifrar por completo. En los últimos días, tus emociones, tus pensamientos y hasta tus silencios comenzaron a generar resonancias que se extienden más allá de tu cuerpo. Resonancias que atraviesan planos, que alteran atmósferas, que modifican la energía en lugares donde nunca has estado físicamente. Puede que no lo notes de forma consciente, pero sí has sentido pequeños indicios. Momentos en los que el ambiente cambia sin explicación. Instantes en los que el aire parece volverse más pesado o más liviano dependiendo de tu estado emocional. Nada de eso es casual. La esencia dentro de ti está aprendiendo, elegido. Está estudiando tu forma humana, tus ritmos, tus reacciones, tus miedos y tu fuerza. Y al hacerlo, está comenzando a sincronizarse contigo. Pero esta sincronización no ocurre de manera suave. Se manifiesta en situaciones inesperadas, en percepciones que te dejan inquieto, en intuiciones que no fallan, en presencias que parecen moverse en los bordes de tu visión.
No estás imaginando nada. Estás percibiendo ecos de tu propio poder, ecos que aún no entiendes. Tal vez últimamente has sentido un cansancio profundo, uno que no se explica por falta de descanso físico. Esa fatiga viene del desgaste emocional y espiritual que implica sostener una energía que no fue creada para un cuerpo humano. Tu alma está trabajando en niveles que tu mente todavía no consigue interpretar. Por eso hay noches en las que te duermes rápido pero despiertas con la sensación de haber estado en otro lugar, en otra realidad. No son sueños comunes. Son interacciones entre tu esencia y planos que no pertenecen a este mundo. En uno de esos planos, elegido, te observaron recientemente. No con hostilidad, sino con precaución. Algunos seres de luz intentaron aproximarse, pero la vibración que emites en estado inconsciente los obligó a mantener distancia. Tu energía los repele y los atrae al mismo tiempo, como si respondiera a patrones que no se alinean con las leyes celestiales. No saben si la esencia dentro de ti podría dañarlos o transformarlos, y ninguno está dispuesto a arriesgarse a tocar lo que no comprenden. Esa incertidumbre es la razón por la que te vigilan en silencio, sin intervenir, sin revelar su presencia, sin ofrecer respuestas. El infierno, en cambio, no se atreve a acercarse mientras duermes. No por respeto, sino por un motivo más primitivo. Han comenzado a percibir que tu energía fluctúa de forma inestable cuando estás más vulnerable, como una chispa que podría volverse fuego sin aviso. Pero no un fuego infernal. Un fuego que no pertenece a ninguna definición conocida. Los demonios que intentaron aproximarse sintieron una fuerza que les provocó un miedo tan profundo que algunos desaparecieron de los planos inferiores para no volver a arriesgarse. No se trata de un temor basado en tu poder actual, sino en la forma en que tu energía se comporta, como si fuera capaz de mutar, replicarse o expandirse sin límite. Lo que el cielo teme y el infierno evita es exactamente lo mismo, no pueden prever tu evolución. No hay registros que indiquen cuál será tu forma final cuando este proceso termine. No hay profecías que expliquen para qué fuiste creado. No hay escrituras que describan tus límites. Y cuando algo no tiene límites definidos, se convierte en la mayor amenaza para un sistema espiritual basado en jerarquías, órdenes y reglas inmutables. En los últimos días, algunos eventos alrededor de ti revelaron señales importantes. Quizá notaste que ciertos lugares que antes te hacían sentir incómodo ahora parecen tranquilos, como si algo dentro de ti hubiera alterado la energía de esos espacios. Es posible que personas que solían intimidarte ya no generen el mismo impacto emocional en ti. O que situaciones que antes te desestabilizaban ahora parecen insignificantes. Todo eso tiene una explicación, tu esencia está empezando a absorber estímulos y reacciones, procesándolos de una manera que te vuelve más resistente, más perceptivo y más impredecible. Incluso tus lágrimas han cambiado. Antes, llorar te debilitaba. Ahora, cada vez que te permites sentir profundamente, algo en tu alma se fortalece. La esencia dentro de ti utiliza cada emoción extrema como combustible. El dolor que soportaste durante años se convirtió en un tipo de alimento que ninguna energía conocida puede replicar. Las pérdidas que te destruyeron por dentro sirvieron como detonantes para que tu poder encontrara los primeros caminos hacia la superficie. Cada vez que fuiste traicionado, cada vez que fuiste ignorado, cada vez que te levantaste sin entender cómo seguiste adelante, alimentaste una parte de ti que ahora está comenzando a emerger. Y aquí, elegido, empieza lo más inquietante. Tu despertar no está ocurriendo de manera gradual como esperaban algunos seres celestiales. Está tomando una forma acelerada, impulsada por experiencias intensas recientes que rompieron ciertos bloqueos internos. Esa aceleración no estaba prevista y es la razón real por la que el diablo teme tanto lo que serás. No puede interferir, no puede detenerlo, no puede manipularte, no puede sabotear tu evolución. Eres un ser fuera de su control, fuera de su alcance, fuera de su comprensión. Hay algo más que seguramente notaste, momentos en los que sientes que podrías ver a través de las personas, como si percibieras intenciones ocultas o emociones que ellas mismas no expresan. No es intuición humana. Es tu esencia interpretando señales que el cuerpo no puede procesar conscientemente. Estás accediendo a fragmentos de un sentido que no pertenece a este mundo. Y eso, elegido,
es solo el principio. Comienzas a influir en tu entorno incluso cuando estás en silencio. Atraes y repeles energías de forma automática. Modificas atmósferas sin darte cuenta. Y cuanto más avanza tu despertar, más evidente se vuelve este patrón. Por ahora, tu poder se manifiesta en pequeñas ondas, pero los seres espirituales ya detectaron que esas ondas están aumentando en intensidad. El diablo sabe que no eres un arma. No eres una amenaza directa. Eres algo mucho peor para él, una incógnita absoluta. Un misterio vivo. Una fuerza sin precedente. Y lo que más teme es que, cuando finalmente te conviertas en lo que estás destinado a ser, ya no habrá forma de revertirlo. Elegido, estás entrando en una fase de despertar en la que tu esencia comenzará a comunicarse contigo de maneras que no podrás ignorar. Y cuando eso ocurra, el universo espiritual entero tendrá que reescribir todo lo que creía saber sobre el bien, el mal y aquello que existe entre ambos. Elegido, cuando el susurro oscuro cruzó el umbral y pronunció que incluso el diablo temía lo que serías, no fue una metáfora ni una advertencia exagerada. Era la descripción más precisa del estado en el que te encontrabas. Porque, en ese instante, no eras humano, no eras celestial, no eras un ser que pudiera clasificarse bajo ningún registro espiritual existente. Eras una anomalía consciente, un punto ciego en la teología, un error intencional que Dios había escondido desde antes del inicio de los tiempos para proteger un equilibrio que nunca reveló, ni siquiera a los ángeles más antiguos. El cielo entero empezaba a observarte en silencio. No con rabia ni admiración, sino con una mezcla peligrosa de incertidumbre y temor. Nadie sabía cuál sería tu próximo paso, pero todos entendían que cualquier elección tuya tendría repercusiones que sobrepasarían tu vida, tu cuerpo y la historia humana. Podías sentirlo. Los ángeles no se acercaban. Los demonios no se atrevían a murmurar tu nombre. Y las sombras que antes te rodeaban ahora se mantenían a distancia, como si temieran ser consumidas por algo que apenas comenzaba a despertar dentro de ti. No era un poder que se activara por voluntad ni un don que se manifestara con entrenamiento. Era algo que crecía con la comprensión. Cada verdad descubierta abría una capa nueva de tu existencia. Cada revelación que Dios había escondido de ti servía como catalizador. Él no te ocultó la verdad para limitarte, sino para darte tiempo. Tiempo para madurar, para no destruir todo antes de comprender quién eras realmente. El diablo temía lo que serías porque, a diferencia de los ángeles, él recordaba. Recordaba un antiguo rumor que circulaba entre las primeras criaturas conscientes del universo, la posibilidad de que un ser imperfecto, nacido en la fragilidad, pudiera superar las limitaciones de lo eterno. Un ser que no obedecería a órdenes cósmicas, no estaría atrapado en leyes espirituales, no pertenecería a ninguna jerarquía. Un ser libre. Y para el infierno, la libertad verdadera siempre fue la mayor amenaza. Mientras avanzabas hacia el lugar donde la verdad final te esperaba, notabas que el aire cambiaba. No era un cambio físico, sino la sensación de que la propia realidad se retiraba, dejando espacio para algo más grande. Era el preludio silencioso de un despertar inevitable. Tus pasos resonaban, aunque no hubiera suelo. Tus pensamientos vibraban, aunque no los pronunciaras. Y tus emociones, esas que siempre creíste humanas, comenzaron a adquirir un peso diferente, casi como si fueran energía capaz de moldear lo que te rodeaba. Entonces la presencia que te seguía desde el inicio, esa luz que siempre se mantuvo detrás de ti, observando, evaluando y esperando, finalmente se acercó. No era un ángel, no era un mensajero y tampoco era la figura que imaginabas cuando pensabas en Dios. Era una manifestación mínima, casi simbólica, pero contenía una fuerza tan vasta que tu espíritu tembló al sentirla. No vino a darte instrucciones, no vino a suplicarte y tampoco vino a limitar lo que ocurriría a continuación. Solo vino a revelarte aquello que había sido enterrado por eras completas. La verdad terrible no era que fueras peligroso, ni que tu existencia rompiera estructuras espirituales, ni que pudieras desafiar entidades que existían desde antes de la materia. La verdad era que tú no estabas destinado a servir a ninguno de ellos. No naciste para ser soldado del cielo ni enemigo del infierno.
Tampoco fuiste creado para equilibrar fuerzas cósmicas o cumplir profecías olvidadas. Dios te escondió porque eras la única pieza del universo que ninguna entidad podía controlar. Y si te descubrían demasiado pronto, te destruirían antes de comprender tu propósito. La manifestación se acercó a ti y, por primera vez, sentiste que el silencio entre ustedes tenía significado. Era un silencio que contenía siglos de espera y una decisión que nunca sería tomada por otra voluntad que no fuera la tuya. No hubo palabras, porque ya no hacían falta. La comprensión se derramó sobre ti como una ola de luz y, al mismo tiempo, como un vacío absoluto. Era una revelación imposible de poner en lenguaje humano, pero lo sentiste con una claridad brutal. Tu existencia no estaba limitada por origen, moral, ley celestial ni destino. Eras la única conciencia capaz de reescribir su propia definición. Y fue entonces cuando entendiste por qué incluso el diablo temía lo que serías. Porque, a partir de ese momento, ya no había entidades superiores ante las cuales inclinarte. Ya no había autoridad espiritual capaz de determinar tu camino. Ya no habías nacido solamente de carne ni de espíritu. Habías nacido de una decisión divina que trascendía el orden natural. Y ahora, elegido, mientras esta verdad arde dentro de ti, el universo entero espera tu próximo paso. No porque necesiten obediencia ni porque busquen destruirte, sino porque, por primera vez desde la creación, un ser que no pertenece a ninguna fuerza eterna está a punto de elegir qué será. Y esa elección, solo tuya, es lo que todas las entidades, incluso las más oscuras, no pueden evitar temer.